Muchas gracias. Empezamos con el segundo panel. Invito a todos que todavía están fuera, por si gustan entrar al salón. Soy Marta Milewska, soy socia líder del área de impuestos y tengo el gusto, honor de liderar la parte y moderar el segundo panel, donde vamos a hablar de los aspectos de las transacciones con residentes en el extranjero. Y tenemos el día de hoy en el segundo panel nuestros siguientes panelistas. Bueno. De mi lado izquierdo, en el orden, Juan José Chávez, nuestro socio del área de impuestos internacionales. Adriana Rodríguez, también nuestra socia del área de impuestos internacionales. Mario Gutiérrez, nuestro socio líder del área de impuestos internacionales. Y Karina Pérez, nuestra socia líder del área legal. Juan, mencioné al inicio que, bueno, lo que vamos a tocar en este panel son las transacciones con residentes en el extranjero. Nos interesa ese contexto internacional en el materia de cumplimiento. Y si bien cuando pensamos en de las operaciones que han tenido los contribuyentes o las empresas en los últimos años, sobre todo en el contexto de COVID, ahora la crisis o una desaceleración que estamos enfrentando en México, una de las transacciones creo que aparece muy frecuentemente que se lleva a cabo son las operaciones de financiamiento. Quería preguntarte acerca de tu experiencia en ese contexto nuevamente internacional. ¿Cuál ha sido tu experiencia en cuanto al tema de cumplimiento que tenemos en cuanto a las operaciones de financiamiento, los pagos de los intereses? Gracias, Marta. Gracias, Marta. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, efectivamente, como bien comenta Marta, el financiamiento y como ustedes en sus compañías, en sus grupos, muchos de ustedes lo ven a diario, el financiamiento es uno de los temas importantes, el pago de intereses es una de las transacciones más comunes y que el SAT pues, es una de las que más frecuentemente revisa. Y pues ya unos años para atrás ha sido un tema muy importante, tanto en tema de deducibilidad, en tema de retención y en tema de razón de negocio sobre todo. En México, como ustedes saben, tenemos varias reglas que ya el panel anterior platicó de las reglas de deducibilidad. Hay algunas otras que son muy importantes con algunas reformas recientes que vale la pena recordar. En algunos grupos, por ejemplo, hay empresas que son SOFOM, una sociedad financiera de objeto múltiple, tenían ciertas reglas que les aplicaban a la SOFOM. Una de ellas, que es muy importante, muy relevante, es la tasa de retención preferencial, que aplicaban un 4.9 de retención. Bueno, una de las reformas recientes que se promulgó ya limita esa tasa de retención preferencial del 4.9 a aquellas sociedades financieras de objeto múltiple que únicamente presten financiamiento a partes relacionadas aquí en México. Es decir, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que están buscando es que estas sociedades financieras de objeto múltiple, ese interés que pagan al extranjero, sea para financiar operaciones del público en general o de terceros, por así decirlo. Que no sea únicamente un banco doméstico dentro de un grupo multinacional aquí en México y que el 4.9 sea uno de los beneficios que se persiguen, ¿no? Esa es una de las reglas muy importantes. El 4.9 sigue aplicando y de hecho por tratados, algunos de los tratados que tiene México, el 4.9 existe como una tasa, no necesariamente únicamente para SOFOM, pero existe. Pero sí se limita mucho a aquellas sociedades financieras de objeto múltiple que lo pueden aplicar. Y hablando pues de retención, ha sido uno de los puntos que el SAT, como mencionaba hace un momento, pues ha enfocado sus auditorías. En el último panel van a platicar un poco más de eso, pero es uno de los temas que frecuentemente salen en las auditorías, ¿no? Oye, ¿a quién le estás pagando? ¿Estás aplicando un tratado para aplicar una tasa de retención preferencial, es decir, más baja de lo que correspondería con base en ley, que es 35% generalmente, o no? Entonces ahí tenemos que ver, más allá de quién está pagando, quién es el receptor y quién es el beneficiario efectivo de esos intereses a los que estamos pagando. Esa persona o empresa en el extranjero, en el país que sea, cumple con los requisitos para tener derecho a aplicar los beneficios de un tratado o no. Eso es además de las formalidades aquí en México que hay que cumplir para realmente poder aplicar el tratado, ¿no? No basta únicamente ya con la constancia de residencia. Además de estos, pues bueno, hay otras reglas. Nuestra regla de crédito respaldado o back-to-back
A diferencia de muchos otros países, y las empresas que son multinacionales seguramente han tenido que explicarle la regla de crédito respaldado a sus colegas en el extranjero, la regla mexicana es muy amplia. Básicamente es una empresa A le presta a una empresa B y empresa B le presta a una empresa C. Incluso puede haber por ahí en medio una aportación de capital y después un financiamiento entre esas 3 empresas. Mientras sean partes relacionadas, cualquier esquema que caiga en esa definición muy amplia puede ser un crédito respaldado. ¿Y cuál es la consecuencia de que sea un crédito respaldado? Bueno, primero, pues el interés no es deducible. ¿Por qué no es deducible? Se va a tipificar como un pago de dividendos cualquier interés que la empresa mexicana le haga a su parte relacionada. Al ser un dividendo, pues no es deducible. Y al ser un dividendo, pues genera consecuencias fiscales adicionales, ¿no? Es uno de los temas que también hay que cuidar mucho. Y bueno, finalmente, uno de los puntos que hemos visto en años recientes es qué te conviene más como empresa multinacional, dado el ambiente inflacionario económico que hay en México, las tasas reales que hay fuera de un grupo. ¿Te conviene más hacer una aportación de capital o te conviene más hacer un financiamiento vía un crédito? ¿No? Es uno de los aspectos que hay que considerar, entre algunos otros, como la deducibilidad que ya mencionaban, Marta. Muchas gracias, Juan José. Karina, desde el punto de vista legal, un poquito con esa cachucha, ¿no? Sí. Legal y además de Dispute Resolution, ¿hay algunos puntos particulares que tenemos que cuidar considerando lo que mencionó Juan José? Sí, fíjate que yo creo que desde el punto de vista legal, las operaciones que están más susceptibles a que tengan un riesgo desde el punto de vista fiscal son aquellas operaciones en donde no se generan intereses o se generan pero no se pagan y se deducen, o cuando se capitaliza después el préstamo. Esas son las típicas operaciones en donde se puede recaracterizar con base en lo que dice Juan José. Incluso estamos viendo mucho la figura de simulación. O sea, creo que no somos conscientes de tantos casos que hay en tribunales de simulación. Entonces, esos son los casos, Marta, principalmente. Muchas gracias, Karina. Adriana, regresando quizás digamos, a las transacciones internacionales, ¿no? Dejando de lado un poco el tema de financiamiento, ¿cuáles son aspectos que debemos cuidar a revisar con parte del proceso de cierre del ejercicio? ¿En qué debemos enfocarnos y poner la atención? Gracias, Marta. Buenos días a quienes nos acompañan presencialmente y quienes nos acompañan también virtualmente. Un poco en el panel anterior escuchamos todos los temas de deducibilidad y se tocó brevemente sobre pagos al extranjero. Bueno, lo que hemos visto en los últimos años es un incremento bastante fuerte, yo diría, respecto a requerimientos o necesidades de documentación de pagos al extranjero para que estos mismos sean deducibles. La realidad que vivimos hoy versus la que vivíamos hace 5 o 10 años es diametralmente diferente. Antes nos preocupábamos particularmente por tener una constancia de residencia lista, ¿no? del país o de la compañía a quien estábamos haciendo los pagos. Hoy eso es uno de los múltiples requerimientos que requerimos o que necesitamos para soportar uno de los componentes de deducibilidad de los pagos. Hablando particularmente de los temas que tenemos que estar cuidando en los pagos al extranjero, además de intereses que particularmente ya habló Juan José y que es un tema súper relevante y que tiene cada vez más limitantes y más recovecos de cálculo, etcétera, para poder soportar su deducibilidad, la retención, etcétera. Los otros temas importantes son el análisis de si el pago que estoy haciendo lo estoy haciendo a un REFIPRE o no. Y el análisis que quizás hacíamos hace tiempo, hace algunos años, donde nos enfocábamos en una lista de países que se consideraran REFIPRE o una compañía que estuviera o no sujeta a cierta tasa, hoy va muchísimo más allá que eso, ¿no? Si estoy haciendo un pago a una compañía que tributa abajo de ese threshold de tasa efectiva, pero, no sé, a lo mejor es actividad económica, pues a lo mejor ya no es REFIPRE y entonces no tengo ningún problema con la deducibilidad del pago. O a lo mejor estoy haciendo un pago a una compañía que por tasa no califica como REFIPRE, pero termina siendo un contrato, un acuerdo estructurado. El análisis de pagos a REFIPRE hoy representa una puerta de entrada de la autoridad
para fiscalizar los pagos, que no necesariamente, como bien nos comentaba Gustavo en el panel anterior, no necesariamente se limita solo a pagos de regalías o de intangible o de intereses, son absolutamente todos los pagos que las compañías hagan. Y en ese amplio espectro también pueden caer los pagos por compra de materia prima. Ya lo vimos cuando recién se introdujo el 28 fracción 23, si no me equivoco, de la ley del ISR, cómo muchas maquiladoras sufrieron muchísimo, no la maquiladora per se, pero la distribuidora precisamente por la deducción de las compras. Entonces, el pago a Refipre es un tema relevantísimo que requiere análisis anual, no porque el año pasado haya revisado mis pagos al extranjero y haya concluido que no son Refipre, bueno, pues ya estoy con ese mismo análisis para este año. No, lo tenemos que revisar cada año con los facts específicos del año que estamos revisando. El otro tema es el tema de híbridos, ¿no? que es una deducción para México, pero en el otro país no es ingreso. Eso pues lo vemos más o menos común en Europa, muy común en Estados Unidos. Eso es algo que también tenemos que revisar para el soporte de la deducción. Obviamente la estricta indispensabilidad, que no voy a entrar en detalle, ya lo platicó Gustavo, ese es de hecho la primera puerta de entrada para concluir si un gasto es o no deducible, más allá de lo que estoy platicando, de Refipre o de los otros componentes de si se presentó la declaración, si se retuvo el impuesto, más allá, eso es como lo siguiente, la segunda etapa de análisis. La primera etapa de análisis es si el gasto es estrictamente indispensable. Y este concepto de estrictamente indispensable lo ligo con lo que también estuvieron platicando en el panel anterior de trazabilidad, pero también de materialidad. Y materialidad diferente al concepto de los auditores, que materialidad generalmente es qué tan material es X transacción respecto del total del ingreso, etcétera. Aquí, cuando hablamos de materialidad, nos referimos a el soporte o la evidencia de que estamos realmente recibiendo algo a cambio del pago que estamos haciendo. En el siguiente panel van a entrar mucho más en detalle respecto de lo que estamos viendo, y seguramente ustedes también lo están viendo, ojalá no experimentando, respecto a las auditorías de la autoridad. El tema materialidad es súper relevante. Más adelante que hablemos del MLI también vamos a platicar de esto. Hoy día ya no es solamente importante tener el contrato o la factura, el CFDI, los correos que nos piden tal cosa. Hoy día necesitamos tener el soporte, la evidencia real que sustente que sí estoy recibiendo un servicio de asistencia técnica, o que la regalía que estoy pagando está soportada por una marca o por una fórmula que realmente estoy utilizando en el proceso productivo o en la venta del producto, que me trae un valor y que por ende es estrictamente indispensable. Yo creo que la carga de prueba y el análisis que tenemos que hacer hoy día para todo tipo de pagos, en particular yo estoy enfocándome en el pago, en los temas de pagos al extranjero, pero realmente es en todos, es soportar, evidenciar súper claramente con documentación, pero no con una hoja de papel, es realmente con mucho detalle el servicio y el beneficio que la compañía está obteniendo a cambio del pago que se está haciendo. Muchas gracias, Adriana. Y creo que parte de los temas que mencionas derivan de experiencia que tenemos en las auditorías y en las revisiones por parte de la autoridad. Mario, con base a tu experiencia y en ese contexto internacional, ¿cuáles son los precedentes legales que nos podrías compartir que deberíamos tomar en cuenta para ese proceso de la revisión de cierre del año? Claro que sí, Marta, con mucho gusto, y nuevamente muchas gracias a todos por acompañarnos, tanto aquí presencialmente como los que lo están haciendo de manera virtual. La verdad es que ha sido un año bastante activo, ha habido varios casos, ha habido
varias sentencias por ahí muy interesantes en temas, ¿cómo lo llamamos generalmente? No internacionales, algunos de establecimiento permanente, otros de, por ejemplo, cuando una partnership puede ser considerada o debe considerarse como transparente, cosas por el estilo. Pero vamos a tocar ahorita aquí estos tres que tenemos ahí en la pantalla, que estamos ahí mostrando, y si me permiten lo que voy a hacer es tratar de describir muy brevemente qué consistió, tratar de poner cuál es el efecto práctico y después voy a apoyarme con Cari para que ella nos diga un poco más desde la perspectiva legal, cómo lo percibe, cómo lo ve, cuáles son los cuestionamientos que podríamos ir teniendo y también a la par voy a hacer quizás algún par de preguntas para Cari para que vean un poquito hacia dónde estamos viendo la tendencia en estos casos y la relevancia que están teniendo estas sentencias, estas situaciones. Entonces, el primero que estamos ahí mostrando, básicamente es de esas situaciones donde imaginemos por alguna razón que se realiza la retención, se hace una operación, al extranjero la compañía mexicana le realiza una retención, pero el extranjero sabe que a través del tratado puede estar exenta de esa retención, puede, como saben, nuestra misma ley permite que en el caso que no se hubiera aplicado algún beneficio de tratado, el extranjero podría ir directamente a aplicar ese beneficio, básicamente a través de solicitar una devolución de la retención que se le efectuó. En esta sentencia, la conclusión fue que si el otro país tiene la posibilidad, la facultad de tomar una deducción o de considerar como una deducción ese impuesto que se le retuvo en México, que entonces ya no procede la solicitud de la devolución. Hay países que tienen este tipo de mecanismos, México generalmente y tradicionalmente siempre nos vamos por el del acreditamiento, pero hay muchos otros países, Estados Unidos de los más tradicionales, donde te permite ya sea el acreditamiento o la deducción de esa retención que te hicieron. Aquí lo que a mí personalmente me llama la atención y que me gustaría escuchar un poco a Karina va a ser en el tema de, entiendo la justicia, si quieren ponerlo desde esa perspectiva de que pues, si le están sacando al final del día provecho en el otro país, pues que no se solicite también la devolución o que no haya una situación que pareciera dar como un doble beneficio, por así ponerlo. Pero mi cuestionamiento es, la ley no lo establece como tal. Entonces, al momento que llegamos a este tipo de sentencias, pues mi duda es qué tanto nos estamos yendo más allá de lo que la misma ley establece, ¿no? Entonces, creo que ahí, Cari, tú nos puedas platicar un poquito de eso. Sí, yo creo que aquí, como tú dices, Mario, el tribunal se excedió porque al final del día, en términos de ley, procedía esa devolución y no tiene un fundamento legal para exigir que se ajustara la base para aumentar la base alemana, eliminando ese efecto de la deducción como un requisito de la devolución. Entonces yo creo que sí estamos viendo en los tribunales, en la sala superior, pues algunas resoluciones que van más allá de la ley. Entonces también el contribuyente creo que dijo que lo iba a ajustar, ¿no, Mario? Y que no iba a haber esa doble exención, por decirlo. Pero realmente creo que a lo mejor con algún elemento de prueba donde sea más contundente hubiera podido funcionar, pero no sé cómo. Correcto, y creo que ahí, como bien lo dices, mi percepción, nuevamente, sin quizás entrar en los términos tan legales, pero pues parece que se está extendiendo, están yendo más allá de lo que dice la ley, ¿no? En el segundo caso, en este tenemos una compañía extranjera que tiene una subsidiaria mexicana, utiliza esta compañía mexicana para la adquisición de vehículos que después son exportados hacia el extranjero. Aquí la parte o el argumento fue que esa relación que tiene la compañía del extranjero con la subsidiaria mexicana los lleva a tal grado de conexión entre uno y otro, y los contratos los llevan a básicamente a que, de acuerdo a la autoridad que fue la que planteó los puntos y al juez que resolvió en este caso, pues que el extranjero tiene un establecimiento permanente en México. Aquí los puntos interesantes son, uno, pues ya utilizó conceptos, déjame llamar nuevos, es decir, las reformas de los últimos 2 años que se han venido incluyendo en el impuesto sobre la renta, en temas de establecimiento permanente, en la definición de qué te puede generar un establecimiento permanente en México, que fueron en temas de contratos cohesivos y que fue también en temas de, en contratos cohesivos y actividades auxiliares, perdón, donde básicamente lo que está diciendo es, estos contratos y estas actividades van mucho más allá de lo que solamente sería una actividad auxiliar, y luego entonces por eso el extranjero tiene un establecimiento permanente en México. Lo que a mí me llama la atención, uno, por ese lado, es que ya están echando mano de estas definiciones, de estos artículos,
Y dos, aquí es lo que realmente me llama la atención para ti, Cari, fue un efecto, como yo le llamo, de carambola, porque la conclusión fue, te determino que tienes un establecimiento permanente para cuestionar que entonces la tasa 0% de exportación que estaba utilizando la compañía mexicana cuando le vendía o cuando enviaba esos vehículos al extranjero, no te va a aplicar, y entonces le quieren cuestionar un 16% de IVA en esas operaciones. Entonces, aquí la pregunta también es eso, ¿no? Oye, te llevé por todo un camino para decirte que tenías un EP con base en todos los temas de renta, pero al final el golpe viene por la parte de IVA. Es correcto, Mario. Como tú dices, esos temas de actividad auxiliar son bastante comunes, lo estamos viendo bastante, en donde dice el convenio es, oye, si tú compras, pero es tu único propósito de ese lugar fijo, no eres EP. Pero ellos dijeron, oye, compras y exportas, entonces ya, pues ya eres un EP, y no solo tienes EP, sino te niego la tasa del 0, que se extendieron muchísimo, y el impacto de este caso pues tuvo un efecto importante en las finanzas de esta compañía. Creo que también aquí, desde el punto de vista legal, yo creo que es bien importante respaldar bien estas operaciones, porque si bien yo creo que el punto de quiebre que hemos visto a nivel internacional es demostrar que esa actividad de verdad es auxiliar, considerando, por ejemplo, los bailos del extranjero. Si las dos son iguales, claramente pues no es auxiliar o preparatoria, pero si es un cachito que realmente no es parte de esa actividad genérica, entonces podríamos argumentar. Entonces yo creo que ahí lamentablemente no hubo a lo mejor ese respaldo como se lo hubiera podido a lo mejor revertir esta decisión, pero definitivamente, Mario, contigo, o sea, realmente un efecto de PEP puede tener efectos mucho mayores. Sí. Y solo un comentario muy rápido para enfatizar, esta sentencia en particular está concluyendo que hay EP por compras, lo cual es inaudito. Generalmente, bueno, sabemos lo que analizamos son ventas, ¿no? Pero esta conclusión fue EP por compras. Correcto, ¿no? Y también, como decía Cari, ¿no? O sea, las actividades que está como vinculando y diciendo que son cohesivas y que entonces te sacan de una actividad auxiliar, son realmente la compra y después la exportación. O sea, es algo, como dice Stadri, realmente es la primera vez que vemos algo así. Afortunadamente está en las primeras instancias esta sentencia, habrá que darle un poco de seguimiento, ver cómo va evolucionando, pero insisto, creo que son de esos casos que llaman mucho la atención de cómo lo están llevando tanto las autoridades como los tribunales. Y el último caso desafortunadamente también ya es un viejo conocido, el tema de beneficio empresarial, que solamente queríamos volver a ponerlo sobre la mesa, que seguramente ya lo han escuchado y que quizás lo que nos llama también la atención es cómo se sigue expandiendo a varias operaciones, como que empezó con asistencia técnica, después se fue hablando también un poquito de temas de publicidad, ahora también ya lo hemos visto con cabotaje. Entonces la percepción que estamos teniendo es que esto se está volviendo como que el tema común. También es muy interesante cuando empezamos a ver cuáles son los tribunales que están a cargo de resolver estos temas en materia internacional, hacia dónde se van dirigiendo, y quizás también por ahí encontramos algunas respuestas de por qué se vienen repitiendo estas situaciones. Y aquí el punto, como seguramente muchos de ustedes ya lo han escuchado en el pasado, va en el sentido de que, de acuerdo a la autoridad de los tribunales, no hay una definición clara de qué es beneficio empresarial, y que aunque el mismo artículo 3 de los tratados nos debería de dar los elementos suficientes para poder aplicar la definición, déjenme llamarle común, lógica, de acuerdo al contexto de la operación que se esté haciendo, la autoridad y los tribunales han decidido obviar esa parte y se han ido más bien a una conclusión de decir, pues como no está definido, entonces no te aplica el tratado y luego entonces te tienes que regresar a legislación doméstica. Y en ese sentido, pues lo que genera esto, lo que ocurre es que seguramente estaríamos aplicando una retención en casos donde el otro país claramente va a argumentar que esto es un beneficio empresarial. No sé ahí, Cari, ¿qué tenemos o qué podríamos comentar? Sí, ahí rápidamente, pues estos, como dice Mario, pues son casos antiguos y realmente se van a decir, oye, pues me voy a la definición de ley y nada entro como comercial y entonces por lo pronto pues lo grabo, ¿no? No entra en beneficio empresarial con el gravamen único cuando hay establecimiento permanente. Creo que también pues las tendencias de los tribunales siguen quitando estos beneficios de tratado, que es un caso que en la jerga internacional son casos que claramente son beneficios empresariales. Yo invitaría a más utilizar los MAPs,
que el tribunal, porque si tú llevas esto a un MAP y le dices a Alemania, y Alemania se va a infartar porque va a decir, oye, estás haciendo un treaty override. Entonces creo que a lo mejor este tipo de casos, más a MAPs que a tribunal. Correcto, y inclusive, como bien decías, ¿no? son temas donde vemos que la misma autoridad va en contra de sus reglas. O sea, hay una regla miscelánea que permitiría utilizar el beneficio empresarial, va en contra del, ahora sí que el pacta sum servanda, que es como que el principio básico que se utiliza con los tratados. O sea, realmente seguimos sorprendidos un poco de cómo se han venido dando estas sentencias, pero se siguen dando. Y creo que la conclusión, como bien decía Cari, es explorar esos otros medios que pudieran existir para tratar de reducir o de manejar las contingencias en esto, porque al final del día la consecuencia práctica es que si tenemos que hacer una retención en México, seguramente para el otro país, con las tasas altas que tenemos en México para retenciones, no lo va a poder acreditar, quizás en nada o en una gran parte, y entonces esto ya lo vuelve menos eficiente y menos efectivo, le agrega un costo a las operaciones de la compañía. Sería un poquito el update en este tema, Marta. Muchas gracias. Perdón, Karen. Sí, nada más, algunos precedentes internacionales que van en este sentido, en materia de residencia, en donde se está cambiando el concepto de residencia, en materia de beneficiario efectivo, que también se está creando una noción de beneficiario efectivo a favor del contribuyente. Entonces, hay muchos antecedentes que creo que valen la pena y que seguramente van a tener un impacto en la Corte, no sé, María. Definitivamente, y en el siguiente panel vamos a tocar mucho más de ese tema, donde vamos a hablar del tema de la resolución de controversia. Ahora bien, regresando al tema, y un poquito me gustaría retomar el tema de acreditamiento del extranjero. Juan José, con base a tu experiencia, ¿cuáles han sido los retos que han enfrentado nuestros clientes en caso de, digamos, de acreditamiento de impuesto? Gracias, Marta. Bueno, acreditamiento de impuesto generalmente es un tema que muy pocas personas les gusta tratar, es un tema con muchas aristas que se puede complicar, hay muchos detalles muy puntuales que pueden hacer el cálculo muy complejo. Pero antes de entrar al acreditamiento, cuando México es accionista, también hay que reconocer que México puede ser subsidiaria de una multinacional, entonces también antes de platicar de los efectos locales, también cabe recordar que cuando México es subsidiaria en el extranjero, pues tienen derecho al acreditamiento con base en las leyes de cada país, depende de dónde esté la empresa holding. Generalmente nos piden información, cuándo se paga el impuesto, cuánto es de impuesto, tipos de cambio, cómo se calcula el impuesto, y todo esto es para confirmar que efectivamente es un impuesto sobre la renta al cual la parte relacionada, la holding o la accionista, tiene derecho a acreditar, ¿no? La declaración anual debe existir, los papeles de trabajo que aquí localmente se deben de generar cuando se prepara la declaración anual y se paga el impuesto. Depende si es una declaración anual o qué tipo de declaraciones. Pero ya entrando en materia, contestando tu pregunta, Marta, aquí en México, cuando la empresa mexicana, en multinacionales, o incluso cuando México no es la holding, pero México se utiliza como una subholding, y esto es muy común para Latinoamérica, México probablemente es subsidiaria de Canadá, Estados Unidos o de Europa, y utilizan a la empresa mexicana como holding o subholding para el Caribe, Centroamérica, Sudamérica. O es una empresa mexicana, un grupo mexicano con subsidiarias en cualquier parte del mundo. En esos casos, pues sí, hay particularidades que a la hora de hacer el cálculo salen sorpresas, ¿no? Uno es los efectos del tipo de cambio. La regla, o sea, lo que nos dice la ley es, tienes derecho al acreditamiento a segundo nivel. ¿Esto qué significa? México puede acreditar el impuesto que pague su subsidiaria inmediata y la subsidiaria a segundo nivel de esa primer subsidiaria. Es decir, está México y luego tenemos dos niveles hacia abajo y hasta ahí se limita el acreditamiento. Para empezar, para tenerlo claro, esa es la primera limitante que tenemos. Una subsidiaria a tercer nivel, subsidiaria de la subsidiaria, ya no tendríamos un derecho al acreditamiento, porque así está la regla. A diferencia de otros países donde hay múltiples niveles a los cuales se puede acreditar. Entonces, para empezar, ese es un primer tema que hay que cubrir y tener claro cómo funciona la estructura, qué empresas generan los impuestos, las utilidades y por tanto los impuestos, y si voy a tener derecho a acreditarlo o no. Ya después vienen temas prácticos, tipo de cambio, yo voy a hablar de eso. Si una empresa pagó un impuesto hace 2 años, una subsidiaria de cualquiera de esos dos niveles, y hasta este ejercicio nos están decretando las utilidades, nos están repartiendo las utilidades, pues vamos a vamos a acumular, a reconocer ese ingreso hoy, cuando es acumulable aquí, pues lo estamos recibiendo, al tipo de cambio de este ejercicio. Pero el impuesto que voy a tener derecho a acreditar, me tengo que regresar al ejercicio en el que se pagó ese impuesto en el extranjero
y ver el tipo de cambio en ese momento. Entonces, dependiendo de qué país sea, dependiendo de qué moneda sea, y dependiendo de la fluctuación que haya tenido esa moneda desde la fecha en que se pagó el impuesto hasta el día de hoy, podemos tener ahí un efecto, ¿no? Uno pensaría que tasas arriba del 30%, pues México debería estar cubierto. Bueno, este tipo de cambio puede hacer casos en donde si bien la tasa era superior al 30%, por el efecto del tipo de cambio que estoy explicando, acumulo al tipo de cambio de hoy, acredito al tipo de cambio de la fecha en que se pagó, pues puede ser que no he cubierto todo el impuesto aquí en México, ¿no? Es una de las cosas que pueden pasar. Y la otra, recientemente hemos tenido casos en donde precisamente para evitar tener limitantes se hacen reestructuras en el extranjero. ¿Para qué? Para tratar de tener los impuestos que se generen a primero o a segundo nivel. Bueno, como parte de la documentación, y aquí viene, y es importante, aquí en México vamos a necesitar cómo se determina ese impuesto, confirmar que ese impuesto efectivamente es un impuesto sobre la renta que tengo derecho a acreditar. Bueno, ¿qué empresa lo generó? Hemos visto reestructuras en donde tal vez se hacen fusiones de una empresa de tercer nivel con una empresa de segundo nivel, pero puede ser que la utilidad que me están repartiendo se generó a tercer nivel, o el impuesto se pagó a tercer nivel. Entonces, si bien hoy cuando me lo reparten proviene de un primero o segundo nivel, si vamos por la trazabilidad de cuándo se generó la utilidad, cuándo se pagó ese impuesto, si es a tercer nivel, muy seguramente vamos a tener un challenge de la autoridad para no permitirnos el acreditamiento de eso. Y bueno, como ya decía hace un momento, pues como todas las cosas con el SAT, o la mayoría de las cosas con el SAT, la evidencia es lo que va a servir para poder soportar un caso de defensa. ¿Qué evidencia tenemos? ¿Qué evidencia obtenemos de nuestra parte relacionada? Su declaración, sus cálculos y esa trazabilidad de las utilidades, si ya se repartieron, si no se repartieron y cuándo. Y una complejidad adicional es cuando tenemos casos de refipres, ¿no? Y no lo voy a complicar más, pero pues bueno, el pilar 2 de la OCDE, en donde también probablemente México va a tener que acumular, si en el extranjero no se ha pagado una tasa por lo menos del 15%, que va a tener que coexistir con el régimen de refipre. Ahí vamos a tener que tener reglas muy claras de identificar cuándo ya se acumuló un ingreso, aunque no se haya repartido la utilidad, para que cuando se reparte esa utilidad no haya una duplicidad de acumulación y de pago de impuestos aquí en México. Esas son algunas de las complejidades que hay, Marta. No quisiste poner más complejo el ejemplo, pero yo creo que… Creo que todos se quieren ir a comer, entonces no quiero extenderlo. Entonces, Para agregar algo más a esta ecuación, Adriana, platícanos del MLI, porque creo que hasta la fecha hemos platicado de varios temas y viene un nuevo componente en este rompecabezas. Sí, claro. El tema del MLI, pues hubo mucho ruido cuando comenzó el proceso en 2017, después hubo mucho silencio porque México estaba, pero no lo aprobaban y recientemente, bueno, en noviembre ya fue publicado, ¿no? Y ahora platico sobre las fechas, pero el MLI es el resultado de la acción 15 de BEPS y básicamente tiene 4 pilares. Está enfocado en transacciones híbridas, establecimiento permanente, abuso de tratados y resolución de controversias. Cuando digo esos 4 pilares me refiero a un poco de contexto. El objetivo del MLI es como armonizar los criterios de todos los países firmantes. Nosotros tenemos tratados con 70 y algo países y tenemos muchas cláusulas parecidas, otras no, y así todos los países que son firmantes de tratados con otros tantos países. El objetivo del MLI es que haya cierta homogeneidad en los conceptos y en cómo leer y tratar esos conceptos. De ahí los 4 pilares o los 4 conceptos en los que se enfoca el MLI. De esos 4 conceptos, México no se adhirió a los esquemas híbridos o al tema híbrido porque nosotros tenemos en nuestras propias reglas muchísima regulación sobre híbridos, entonces no se adhirió, ¿no? Sí en el tema de establecimiento permanente y sí en el tema de abuso de tratados. ¿Qué significa el MLI? Desde el panel anterior, ahorita hemos estado platicando sobre evidencia, sobre que hoy día el enfoque de las autoridades, no solo de México, sino en general del mundo, es
enfocarse en transacciones que realmente estén pasando, que realmente se compruebe que hay un beneficio, que tiene un impacto en el desempeño de la compañía, los pagos que la compañía haga y que se paga lo correcto en cada país. Ese es el enfoque del MLI, como les digo, es resultado de la acción 15 de BEPS. Para nosotros, ¿qué significa? Pues significa mucho más armas para la autoridad cuando nos esté fiscalizando. El MLI no es un instrumento más o un componente más en el análisis, es un componente súper relevante. Hoy día, que todavía no está en aplicación el MLI, ¿qué hacemos cuando hacemos pagos al extranjero o tenemos una transacción con el extranjero? Pues revisamos la ley doméstica, revisamos después el tratado y obviamente lo tangencial, lo que rodea, ¿no? Misceláneas, etcétera. Y aplicamos el que más nos convenga, porque tenemos la habilidad de elegir si aplico tratado o aplico ley doméstica. Cuando el MLI se vuelva aplicable, que es muy probable que sea en enero 1 del 2024, ahora platicamos sobre eso, el primer componente que vamos a ver, bueno, vamos a ver ley doméstica, obviamente, pero si quiero tener acceso a beneficios de tratado, lo primero que voy a ver es el MLI, por dos razones. Número uno, porque el MLI tiene una regla muy particular que se llama Principal Purpose Test o el motivo principal que está detrás de la transacción u operación que estoy haciendo. Si paso esa primera puerta o ese primer filtro, es decir, esta transacción que estoy haciendo es capaz de cumplir con el propósito principal, entonces ya me da la puerta para aplicar el tratado. Ahora, tengo que ver en el MLI qué artículos y qué condiciones nuestro país firmó y qué condiciones firmó el país que estoy analizando. Por ejemplo, si estamos hablando de una reorganización con Holanda, tengo que ver el Principal Purpose Test primero, digamos, ya lo pasé. Entonces, tengo que ver qué regulaciones o qué criterios, qué abstenciones, etcétera, tomó Holanda, cuáles tomé yo, México, y con base en eso ver qué me aplica del MLI y posteriormente ver el tratado. La realidad es que el MLI nos pues incrementa el análisis, pero también lo hace mucho más complejo. En términos de tiempo, les decía, y no vamos a entrar desafortunadamente en mucho detalle del MLI por tiempo, pero si quieren saber más o quieren escuchar más de todo lo que hemos analizado sobre el MLI, hay un webcast que hicimos hace como 3 o 4 meses que está disponible en la página, que es precisamente del acuerdo multilateral y hay acceso para todo el mundo por si lo quieren escuchar. Pero les decía, en términos de tiempos, ya está publicado, falta que México lo deposite y bueno, todos vislumbramos y esperamos que se deposite en breve. Con todo esto, todas estas operaciones o transacciones que requieren retención, que hay pues un pago de por medio, lo más, una vez más, asumiendo que se deposita, entonces el MLI será aplicativo o aplicará a partir de enero del 2024. ¿Y esto qué implica? Esto implica para todos nosotros revisar, tenemos una ventana de tiempo de 11 meses para revisar todas las transacciones internacionales que tengo. La verdad es que tenemos que buscar verlo con unos ojos bien diferentes, porque si hoy día decimos, bueno, es que yo estoy pagando regalías a España y pues tengo tratado y tengo constancias, etcétera, tenemos que verlo a los ojos del MLI, de todos los tratados que tenemos firmados. Solo 4 países no firmaron: Brasil, creo que Filipinas, Ecuador y Estados Unidos, que ahorita vamos a platicar, pero todos los demás sí firmaron MLI. Entonces eso quiere decir que de todas las transacciones que tenemos que verlo a la brevedad y analizar si me aplica lo que estoy haciendo hoy, si lo puedo seguir manteniendo esa tasa reducida, por ejemplo, de retención o no. 2, si
estoy en una transacción de adquisiciones y fusiones que, dada la situación económica de la cual estamos saliendo, hay una actividad enorme de transacciones de mergers and acquisitions. Lo que estoy comprando, el grupo de compañías que estoy comprando, tienen transacciones que pueden estar afectadas por el acuerdo multilateral y que las posiciones que se han venido tomando las puedo seguir tomando o no. Otro tema súper importante de análisis es de lo que hoy día tengo, las transacciones que tengo, los pagos que hago al extranjero, los puedo reestructurar asumiendo que no cumplen con el Principal Purpose Test y por lo tanto no puedo seguir aplicando tratado. Las puedo reestructurar de aquí a que entre en vigor el acuerdo multilateral. Si la respuesta es no, tengo alguna posición incierta que tengo que registrar desde un punto de vista de impuestos diferidos y posiciones inciertas. La realidad es que, como les digo, el tema del acuerdo multilateral trae muchísimas aristas y consideraciones y consecuencias que no podemos pasar desapercibidos o pensar no me aplica. Si tengo al extranjero o transacciones con el extranjero, y cuando digo pagos me refiero a intereses, regalías, dividendos, enajenación de acciones. Si tengo transacciones con el extranjero, tengo que buscar ver el MLI. Y como les decía, de todos los tratados que tenemos firmados, 4 países no se sumaron. Uno de ellos, con el país con quien principalmente tenemos transacciones, Estados Unidos. ¿Qué pasa con Estados Unidos, Mar? Bien interesante esa pregunta. Como bien dice Adri, a ver, la idea es con este instrumento de alguna forma tratar de poner un piso parejo para México y las operaciones que haga con otros países que se adhieran a este instrumento. Y pues sabemos que nuestro principal socio comercial pues es Estados Unidos, es donde viene la principal inversión extranjera hacia México, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si ya no le entró, por así decirle, Estados Unidos a este instrumento, entonces ya no me perjudica, ya no lo puedo ignorar, por así decirlo, para todos los casos donde tenga operaciones con una compañía norteamericana, en un contexto de una multinacional norteamericana. Y la respuesta es no. Solo les doy un poquito de contexto. Estados Unidos, de hecho, sí estuvo muy participativo en todo el desarrollo, en todas las negociaciones, en todo el proyecto del instrumento multilateral. Fue hasta por ahí de mediados del año pasado que se bajó de todo el proyecto y que decidió ya no seguir adelante. Un vocero del IRS comentaba que algunas de las razones para ya no continuar y no adherirse a este instrumento era uno, porque se sienten muy cómodos con la red de tratados que tienen, ellos le llaman es una red robusta y que en todos esos tratados tienen lo que una cláusula que ellos le llaman limitación de beneficios, el famoso Limitation of Benefit o el LOB, y que con esa es como un test diferente, ahorita lo comento muy rápido, pero al final del día hay una prueba que, como decía Adriana, es la primer llave que tienes que abrir, la primer puerta que tienes que ver si pasas para después aplicar los beneficios del tratado. Inclusive el último de los últimos que no tenían este tipo de cláusula, el de Hungría, y hubo por ahí algunos otros temas internacionales que lo llevaron a terminar ese tratado, pero ya ese beneficio o ese tratado que de repente era de los preferidos en utilizarse por estructuras americanas precisamente porque no tenía este tipo de cláusula, ya quedó derogado, ya no está en vigor. Y la otra razón por la que tampoco quisieron subirse es por su proceso legislativo, que decían que era demasiado complejo, les iba a tomar demasiado tiempo. Entonces, estas son las razones por las cuales no se subieron, pero no quiere decir que entonces no les afecte. Inclusive este mismo vocero, en algunos de los comunicados que sacaban, él mismo hacía el énfasis de que el hecho de que Estados Unidos no sea parte del multilateral, no quiere decir que no les va a afectar y que ellos mismos recomiendan a sus contribuyentes americanos revisar sus estructuras. Y precisamente son las que tenemos ahí en la pantalla, que ahorita Adri nos dará comentarios muy rápido de ellos, pero este tipo de estructuras donde al final del día, como sabemos en ocasiones las estructuras, sobre todo con americanos, a veces no eran directas, es decir, si México pagaba un dividendo, en muchas ocasiones no iba directamente a Estados Unidos, había una subholding
Y entonces ahí es donde este instrumento multilateral va a tener una repercusión muy importante. Por poner un ejemplo muy sencillo y solo por mencionar nombres para tratar de aterrizar esto, si tienes una estructura donde es Estados Unidos, un país europeo y México le paga dividendos a ese país europeo y a su vez ese país europeo le pagaría dividendos o mandaría esos recursos a Estados Unidos, ahí es donde todas estas reglas que nos decía Adri van a tener que revisarse en ese contexto, con estas nuevas reglas, con estas nuevas guías, y quizás la conclusión es, sigo cumpliendo, ahora sí que cumplo con el acceso al instrumento y entonces puedo aplicar los beneficios del tratado. Déjenme poner el mejor ejemplo, 0% de retención en la distribución de dividendos. O el caso contrario, el extremo, y donde decía Adriana que hay que revisar, pues que tenga que haber una retención y que entonces ahí pues la estructura, nuevamente, como comentamos en el caso anterior, se vuelve no tan eficiente como solía ser. Entonces, creo que estos son los puntos que nos llevan a que sea bien importante revisar todas estas estructuras, todas estas operaciones, aún cuando a lo mejor involucren a una parte americana, que no nos vayamos con la finta de, como Estados Unidos no se subió al multilateral, no tenemos algún impacto. Y quizás aprovechando, Mario, que tienes el micrófono, yo quería que pasamos al siguiente tema, y uno de los temas que mencionó Adriana es el tema de los 4 pilares, digamos, elementos que tenemos dentro de MLI, el tema de establecimiento permanente. ¿Qué debemos cuidar en ese aspecto, en el contexto de MLI? Sí, y fíjate que ahí, como pueden ver en la lámina, las primeras 3 fracciones, básicamente lo que nos están diciendo son los nuevos articulados o las nuevas definiciones, los nuevos elementos que ya se están adicionando a la definición de establecimiento permanente. Por ponerlo de una forma muy sencilla, ahora una fragmentación de contratos, una cohesividad de actividades que se considere que no son actividades auxiliares, o el tener un agente independiente pero que trabaje exclusiva o casi exclusivamente para un solo extranjero, nos van a generar un establecimiento permanente. Esto ya viene de los comentarios de la OECD, esto, como dices, Marta, ya también está incluido, como también decía Adri, en la parte del instrumento multilateral. Aquí lo que me gustaría decir son 2 cosas y dividirlo de esta forma. Uno, una pequeña crítica, y otro, como el takeaway, el mensaje que tenemos que llevarnos. El primero, el mensaje es, sobre todo esa fracción 4 que pusimos ahí, ese punto 4, ya uno de los requisitos nuevos, que creo que sí es novedoso, diferente, es que si se determina, o la autoridad fiscal, si determina que un extranjero tiene un establecimiento permanente en México y esta compañía extranjera tiene una subsidiaria, tiene una parte relacionada en México a la cual pudiera, como yo le llamo, ir a tocarle la puerta y reclamarle por los impuestos de ese extranjero, ya está en la ley, ya tiene esa facultad. Esto creo que sí es nuevo y entonces sí cambia un poco el escenario que siempre habíamos tenido de decir, bueno, si tengo un EP, pues ve y cóbraselo al extranjero, ¿no? Ahora, con esta facultad que tiene la autoridad, puede ir a cobrarle a la parte relacionada mexicana. Entonces tenemos que cuidar mucho más todas estas operaciones. Y la parte de crítica la pondría en dos situaciones que hemos visto en el extranjero, España e Italia. En el caso de España, por el tema de COVID, se llegó a la conclusión, un tribunal de España llegó a la conclusión que el hecho de que una persona tuviera que operar desde su casa no le tendría que generar un establecimiento permanente, bajo el argumento de que no crea un lugar fijo de negocio, puesto que la casa de esa persona, aunque a lo mejor ahí estuviera tomando algunas decisiones empresariales, no se encontraba a total disposición de la compañía extranjera. Es decir, no era como que podía traer aquí a los inversionistas a su casa y hacer negocios y cosas por el estilo. Creo que fue atinada, fue por el tema de COVID, habrá que darle seguimiento si esto se pudiera extender o no. Y la otra es más reciente, está en el presupuesto que está proponiendo, en la propuesta de reforma que está proponiendo Italia, donde ahí es dirigida a los investment managers, donde básicamente también está dando que bajo ciertas circunstancias, ciertos requisitos, el que tengas presencia de gente cerrando contratos o haciendo cierto tipo de negocios en Italia, no les genere o no les vaya a crear como tal un establecimiento permanente. Entonces creo que también sería interesante que los legisladores voltearan a ver este tipo de situaciones y que creo que son una realidad y tratar de ver cómo podrían incluirse también dentro de nuestras reglas, ¿no? Y creo que ahí también hay algún otro tema adicional, ¿no, Adri? Que vale la pena recalcar en el establecimiento permanente. Solamente bordando en lo que acabas de decir, que ojalá nuestros legisladores tomaran eso en cuenta. Realmente lo que hemos estado viendo
recientemente, y lo platicábamos hace unos minutos con esta resolución de EP por compras, es que el concepto de EP cada vez es más amplio y cada vez la autoridad se está enfocando mucho más en los temas de establecimiento permanente. Entonces, igual como los pagos al extranjero y toda la sustancia que platicamos hace un rato, en los temas de establecimiento permanente, el cuidado de asumir y asegurarnos que todos los temas que nos llevan a no generar un EP y ahora bajo el acuerdo multilateral se vuelve cada vez más relevante, porque precisamente la autoridad fiscal mexicana no está siguiendo en ese caso particular o en ese tema particular lo que está pasando afuera. Afuera sí están como mucho más estrictos en qué sí, en qué no genera EP. En México más bien se está abriendo la canasta y ampliando el concepto de EP. Muchas gracias, Adriana. Regresando a ese concepto de esa ecuación y diferentes elementos que tenemos que tomar en cuenta, Juan José, el tema de los reportables. Creo que es un tema que un tiempo atrás generó mucho ruido. ¿Qué debemos considerar para este cierre del ejercicio? Bueno, lo que hay que tomar en cuenta es que, como bien dices, hace un par de años todo el mundo estábamos hablando de eso, estábamos viendo qué íbamos a reportar, en qué fracción caíamos del nuevo capítulo del código. Lo que hay que tener en cuenta es que no fue un cumplimiento de una sola vez, es un cumplimiento que hay que tomar en cuenta y hay que incluirlo como parte del checklist, tanto anual como trimestral, cada cierre, y también evidentemente cuando sabemos que vamos a ejecutar o vamos a caer en alguna de las fracciones, pues debemos de tomarlo en cuenta. Si bien en el pasado de un par de años pudimos haber tomado una posición de que no se reportaba probablemente porque no llegaba, el beneficio no llegaba al threshold que establecieron de 100 millones, puede ser que si esa misma transacción, hoy las circunstancias cambiaron y ya vemos o ya tenemos elementos para concluir que sí va a rebasar ese threshold, lo tendríamos que reportar, aunque hace 2 años no lo hubiéramos reportado. De igual forma, algo que reportamos y cuyas características que reportamos ya cambiaron significativamente, tendríamos que reportarlo. Y a la luz de temas de impuestos internacionales, hay que tomar en cuenta que hay varias fracciones que caerían en temas cross-border, digamos, ¿no? Los pagos triangulados, cuando una empresa A le paga a B y B le paga a C y C es parte relacionada de A, ¿no? Una aseguradora cautiva, por ejemplo, ¿no? Otra opción, otra de las internacionales es cuando aplicamos un tratado y el pago está exento o no está grabado en la otra jurisdicción o está grabado a una tasa preferencial. Otra opción es la fracción 6, que es muy amplia. Cualquier transacción entre partes relacionadas incluye reorganizaciones, incluye otorgar, por ejemplo, el uso o goce a título gratuito. Hay otra fracción que habla de evitar un establecimiento permanente. Hay otra fracción que habla de esquemas híbridos. Un esquema híbrido cuando en el extranjero se le da un tratamiento distinto o una naturaleza distinta, ya sea a una entidad o a un pago, también existe. O simplemente en pago de dividendos, para evitar la retención del 10%, tenemos otra fracción que cae ahí. Entonces, el tema de reportables es muy importante, que tengamos muy claro que no fue un cumplimiento de una sola vez, es algo recurrente que tenemos que estar actualizando. Muchas gracias. Y creo que muy en línea con el tema de los reportables viene el tema de la razón de negocio, ¿no? La inclusión en su momento que tuvimos del artículo 5 al código. Mario, ¿en qué debemos fijarnos ahorita para los fines de este cierre? Y creo que en la conclusión vamos a la siguiente lámina. A mí me gustaría además recalcar 2 puntos con esto que mencionas tú de la razón de negocio y muy rápido, como tomando los elementos que ahorita ya platicó Adriana, que estamos comentando. Pues ya tenemos esta razón de negocio, el 5A. Ya vamos a tener también el tema del PPT o la razón principal o el motivo principal. Entonces ya son 2 conceptos que parecieran similares pero no necesariamente. Y le agregaría un tercero que es el de sustancia, ¿no? La materialidad de las operaciones. Entonces tenemos que jugar con estos 3 elementos en nuestras operaciones y aquí lo que me gustaría hacer el énfasis o ya también lo comentó Juan José en su momento, pero son las operaciones que se van a ver impactadas por este 5A, cómo se está expandiendo. En 2020 la autoridad lo incluyó la definición, el 5A, pero ahora ya vemos esta referencia, por así llamarlo, por lo menos referencia al concepto, en estas otras operaciones, reestructuraciones que sean a costo fiscal, las operaciones de capitalización delgada, sobre todo para la medición de algunos atributos fiscales ahí, la autorización para el diferimiento de ICR en caso de reestructuras, para fusiones y escisiones. O sea, ahora se está ampliando y un poco en línea con lo que decía Adri, pues la autoridad está tomando esta
esta perspectiva de incluir estos conceptos en más operaciones, en más artículos, que todos nos llevan a revisar estas operaciones desde esta perspectiva y ser mucho más cuidadosos con todos estos elementos que hemos estado platicando. Queda clarísimo. Karina, de lo que hemos escuchado y con base a tu experiencia, ¿cuáles son los temas, digamos, de controversia que nos impactan y deberíamos considerarlos para el tema del cierre? Sí, básicamente creo que lo que me gustaría comentar aquí es lo que estamos viendo en el ámbito internacional y que nos pueden impactar. Es ese nuevo ambiente, o sea, que realmente son 3 palabras: BEPS, 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 BEPS. O sea, realmente eso es lo que está impactando. Entonces creo que se hace muy importante lo que hemos dicho a lo largo de todos estos paneles, es la documentación. Y como decía Adri, no es un papel, sino son capas de documentación, y tener un roadmap de cómo vamos a soportar los temas desde el punto de vista legal y documental. Creo que si no hacemos eso en todas las operaciones, considerando todas estas aristas que comentan, creo que va a ser muy difícil defender las auditorías y convencer a los tribunales o convencer a las autoridades competentes. Creo que ahorita lo que estamos viviendo es una falta de unicidad en cuanto a los criterios internacionales. Cada quien está tomando medidas unilaterales justificándose que están sufriendo BEPS. Entonces realmente lo que está pasando es que se están los países aplicando sus propias reglas antiabuso, el equivalente al 5A, simulación, préstamos respaldados, lo están aplicando por encima de los tratados. Entonces México lo va a copiar. De hecho, lo está copiando en las auditorías. Entonces, esta presencia de los GARs en cuanto a que tenemos que cuidarlo y respaldarlo es algo fundamental a cuidar en la parte fiscal. También se habla de aplicar mayor limitación de beneficios y de crear una regla general GAR que nos va a afectar. Entonces, creo que la palabra aquí a considerar es prevención y documentación. Y luego, en cuanto a los temas que están impactando a nivel internacional, pues son nuevos conceptos que platicábamos con Mario, que se están reinventando el concepto de beneficiario efectivo implícito, o el concepto nuevo de residencia que acaba de inventar Estados Unidos en la Corte, en donde dice, oye, no nada más para ver que tú eres residente en Estados Unidos, Gran Bretaña, no nada más es que pagues renta mundial, sino tienes que tener negocios que son iguales en tu industria, y además tiene que haber razonabilidad de esas implementación del negocio. Inventó unos factores y dice, para mí esto es residencia, y si no, no te aplico tratado. Entonces, nuevos criterios, cosas que se están inventando, los tribunales acortando los beneficios del tratado. Entonces, es un ambiente muy complejo y que genera mucho riesgo y exposición. Mario, además de lo que hemos escuchado, lo que está implementando, ¿qué viene? Porque creo que también vienen varias cosas todavía que tenemos que considerar. Ahorita escuchando a Cari con todos estos temas, me viene a la mente un poquito todo lo que se avecina, ¿no? Y que, por lo menos como yo lo percibo, y así es como muchas cosas se han venido desarrollando, pues solo es cosa de ver qué está ocurriendo en el ámbito internacional, qué nuevas directrices, iniciativas se están proponiendo allá, que tarde o temprano de alguna forma van a llegar aquí a México. Y solo por mencionar algunas, pues está el Anti-Tax Avoidance Directive, el ATAD, que específicamente es el ATAD 3, que tiene que ver con lo que le llaman las shell companies o compañías que no tienen, déjenme llamarle la sustancia, o que son cascarones. Entonces ya se está buscando también cómo, déjenme usar el término, atacar ese tipo de estructuras y quitarle ciertos beneficios. Se nos viene el Debt Equity Bias Reduction Allowance, DEBRA por sus siglas. Tiene que ver, también se está desarrollando en Europa, y tiene que ver sobre todo otra vez con limitar más los beneficios en temas de intereses. Lo interesante de ojalá nuevamente en la crítica que hacíamos, que también las autoridades fiscales mexicanas lo puedan ver de la manera ampliada, también maneja otros conceptos como el famoso interés o la deducción por interés nocional, que básicamente lo que quiere decir es que si metes mucho capital, también podrás tener, así como si te castigo si metes mucha deuda, pues al revés, si metes mucho capital, a lo mejor te doy un beneficio fiscal, una deducción adicional. También ya se está estudiando en Europa. Se viene la Directive on Administrative Cooperation, el DAC 7 y 8, que básicamente tienen que ver con reporteo. Estos, como su nombre lo dice, son para compartir de alguna forma información, y tiene que ver, estos reporteos van a ser con plataformas digitales y con criptoactivos. Se nos viene también otra que le llaman el Securing, es una iniciativa que le llaman el Securing the Activity Framework of Enablers, SAFE, y esta tiene que ver con llevar un tipo como de registro de aquellas personas que se consideren como facilitadores fiscales para la implementación de
operaciones fiscales abusivas o agresivas. Entonces, nuevamente, son cosas que están ocurriendo, se están analizando, seguramente alguien volteará y dirá, ah, ese registro me suena interesante, implementémoslo aquí, ¿no? Entonces, por eso estar muy ahí, ¿no? Y obviamente otros que ya son un poco más conocidos, como el Base Erosion and Profit Shifting, el BEPS, sobre todo en su acción 1, Pilar 1 y Pilar 2, pues Pilar 1 que tiene que ver con la economía digital y el bracito, que como yo le llamo, que se dio de ahí para el tema de IVA en operaciones digitales, como el que México implementó. Tenemos el del Pilar 2, que sería la implementación de un impuesto mínimo global, que también ya JJ comentó muy brevemente las implicaciones de nuestro régimen REFIPRE, que cómo podría tener ahí, y cerraría con el tema de Country by Country Report, que ya se quiere hacer público, ya algunos lugares en Europa se está empezando a legislar o se está empezando a abrir, y pues otra vez, ¿no? Entonces, no solo la autoridad, sino muchas otras partes van a tener información o acceso a ese tipo de información, que entonces lo que va a obligar es que se tenga una armonía, una mayor transparencia, una mayor consistencia entre todas las operaciones que los grupos hagan a nivel mundial. Muchas gracias, Mario. Creo que al escuchar a nuestros panelistas no me cabe duda que no solamente son las cargas de cumplimiento que sí van aumentando, no solamente es el entorno en que cada vez se vuelve más difícil de cumplir, ¿no? Pensando un poco de las auditorías y en el contexto internacional, pero también creo que necesitamos mantenernos alerta de lo que viene. Y para eso, nuestros especialistas en PwC, en el área de impuestos, estamos aquí para ayudar, para servir, y encantados de responder cualquier duda, pregunta ahorita después del evento o contactando directamente a los panelistas. Muchas gracias. Gracias.